de redonda tiene poca, de mesa tiene mucha. Y como comentaba José Miguel, liderazgo en evolución, la mirada de las direcciones de recursos humanos. El enfoque que vamos a dar a esta mesa tiene que ver con el propósito, tiene que ver con cómo trabajar dentro de las organizaciones en las que estamos con las personas y cómo infundir esa parte de propósito. Y para ello vamos a contar con varias directivas, digo bien directivas, y además hay algo que me ha gustado cuando he visto su currículum, es que salimos de la endogamia de recursos humanos, ¿no? ¿Sabéis este mal endémico que tenemos de venimos del área de personas, somos todos de recursos humanos? Son personas que han trabajado, ahora os las voy a presentar, en distintas divisiones y áreas, en organización, en tecnología, hasta llegar al área de personas. Por lo tanto, el background que van a tener va a ser fantástico a la hora de conocer y plantear sus propias experiencias. Sin más demora, doy paso a Nieves Segura, Raquel Gil y Laura Hernando. Por favor, si queréis aproximaros por aquí. Más asiento. ¿Os ponéis ahí vosotras? ¿Queréis que ponga yo allí, vosotros aquí? Como quieras. Aprovecho para presentarlas con más detalle. Nieves Segura, subdirectora general de Personas de Cajamar, con una amplia experiencia en transformación organizativa y gestión del cambio. En su paso por Cajamar fue la primera mujer dentro del comité de dirección que venía de una empresa participada, que no era de Cajamar, después ya ha evolucionado enormemente en función, ¿no? Por ejemplo, en el 2014 en todos los temas de gestión del cambio. Fantástica tu participación aquí, bienvenida. Tenemos a Raquel Gil, directora de People en Sanitas, con una sólida carrera en liderazgo, talento y desarrollo organizativo. Ha pasado también por funciones en operaciones, en organización, y además también ha participado en muchos programas de desarrollo, por ejemplo en Promociona, ¿verdad? Aquí en ESADE has participado, fantástico, bienvenida. Y finalmente a Laura Hernando, que va a ser la moderadora. Por lo tanto, estaremos en contacto visual. Me dicen que des al clic. Sí, ahí mejor, gracias. Estaba mi foto, no era un tema de egocentrismo, pero es mucho mejor esta foto. Gracias, Laura. Y Laura Hernando, que es directora de Formación y Desarrollo en Santander, más de 17.000 personas en formación. Y también, igual que el resto de las personas, ha pasado por banca comercial, organización, tecnología, gestión del cambio. Por lo tanto, son directivas que nos podéis ofrecer una visión fantástica de todo lo que tiene que ver con propósito, con personas y con estrategia de dirección de recursos humanos. A partir de ahí, os dejo la palabra cuando queráis. Muchas gracias. Bueno, me hacía especial ilusión cuando me dijeron el poder moderar esta mesa, porque creo que para los que, bueno, todos los que estamos aquí, ¿no?, que estamos relacionados con el mundo de formación y desarrollo, el tener la mirada de dos directoras de People, de recursos humanos, ¿no?, cada uno como lo llamemos, pues es clave, ¿no?, porque vuestro rol es clave para entender en las compañías hacia dónde va ese liderazgo, incluso qué podemos hacer desde los equipos de formación y desarrollo pues para acompañar esa evolución que es necesaria. Así que nada, feliz, muchas gracias por vuestro tiempo, que sé que tenéis muchísimo lío. Muchísimas gracias. Pues empezamos, si queréis, de manera muy general, ¿no? ¿Cómo veis que ha evolucionado el liderazgo en esta última década? Pues empiezo yo. Como queráis. Estamos en vamos, sí, en lo que petit pasa comité. que me da la sensación de que estoy dando la Sí, espalda estamos a un todos poco... el lado. No sé cómo nos podemos colocar para que parezca que estamos hablando Sí, para hacemos. todos, porque Sí. me siento como de espaldas. Bueno, pues empiezo yo misma, si queréis. Lo primero, muchas gracias por la invitación. Nos hace mucha ilusión compartir nuestra visión del liderazgo, porque además es un tema que, como estaban comentando antes los compañeros, pues no hay una fórmula ideal y siempre aporta muchísimo el escuchar qué es lo que funciona en otras entidades. A mí me interesa mucho eso especialmente. Y bueno, ¿cómo ha evolucionado? Pues hace, por ejemplo, 10 años, no vamos a retrotraernos mucho más, la visión que al menos yo percibía del liderazgo era un liderazgo con una estructura muy jerarquizada, en donde la toma de decisiones siempre estaba en el alto nivel y aguas abajo lo que se hacía era ejecutar.
había mucho control, mucha supervisión y gracias a Dios con el tiempo y de una forma creo que muy natural nos hemos ido dando cuenta del impacto que eso tiene en las personas, en la gestión de los equipos y al final en los entregables. Y al menos en nuestra entidad yo lo que he percibido ha sido un cambio muy natural, muy poco a poco, de cómo tenía que evolucionar ese liderazgo y a día de hoy sí puedo afirmar que queremos un liderazgo en el que nuestros líderes, nuestros jefes de equipo, y el liderazgo se ejerce, y aquí hago un paréntesis, desde una posición de coordinación hasta la alta dirección, en lo que un liderazgo inclusivo, un liderazgo en el que haya una promoción del talento, que se movilice el talento, no que se opaque, un liderazgo generoso, que eso pues no lo hemos tenido siempre. Y pues con un pensamiento digital en la construcción de los equipos. Y en general nuestro esfuerzo tiene que ser en el ámbito de personas, lo que intentamos es detectar ese talento y acompañar a los responsables de equipo, a los jefes de equipo, a los líderes, a que les ayuden a crecer. Y para eso pues necesitamos también que la parte de estructura, la parte organizativa, nuestro modelo operativo, acompañe a esos líderes y hablemos siempre pues, de estructuras menos jerárquicas, más planas, la toma de decisión muchísimo más clara, los roles en la participación de proyectos también clarificarlos y contar con herramientas colaborativas. Es muy importante que, más allá del mundo de personas en el que los itinerarios formativos y el mundo de personas en general acompaña a los líderes y detecta esos liderazgos dudosos, el resto de la organización tiene que estar enfocada en ese tipo de liderazgo y acompañarlo. Bien, ¿tu caso, Raquel? Bueno, yo creo que has dicho prácticamente todo, pero yo por aportar algo diferente, hablando de un poco el marco que decías hace 10 años, yo llevo bastante más en Sanitas y es cierto que nosotros, como somos una compañía de salud, estamos muy centrados en las personas, con lo cual siempre también a nivel de gestión de personas, las personas han sido nuestro foco. Pero yo sí veo un claro cambio tras la pandemia. O sea, para mí la pandemia marcó un antes y un después, porque yo justo llegué a la parte de recursos humanos, a la dirección de recursos humanos antes. Y yo venía de negocio, venía de la parte de negocio, un poco al hilo de lo que se estaba comentando antes. Yo llevaba operaciones y entonces yo me encontré que la compañía, es decir, sí es cierto que tenía el foco en las personas, pero todo esto de la autonomía, un poco dejar que las personas hicieran su trabajo marcándoles los objetivos, pero sin tanto control, eso, hablar de flexibilidad y todas estas cosas, a mí me miraban un poquito raro. Entonces, la pandemia en esos aspectos me ayudó mucho, o sea, porque al final la pandemia hizo que sí que se replantea, o sea, que toda la sociedad y en las empresas nos planteáramos la posibilidad del teletrabajo, la posibilidad de esa gestión tanto de la parte profesional como del tiempo libre o la parte personal. Todos esos equilibrios se pusieron encima de la mesa de otra manera y entonces cosas que yo llevaba tiempo hablando dejé de parecer algo raro y entonces en ese momento me resultó mucho más fácil, es duro decirlo porque por otro lado la pandemia fue muy duro para todos, pero yo creo que en eso sí que abrió un nuevo frente y una nueva forma de liderar a las personas, donde se pone el foco, que siempre había estado, pero desde otro punto de vista. Se hace más responsables a todos los que estamos trabajando en las compañías y a los líderes se les tiene que enseñar a gestionar de otra manera, porque tienen que dejarle muchísima más flexibilidad y libertad a todos sus equipos, tener mucha más confianza en ellos y bueno, ayudarles a gestionar también de una forma más híbrida, que yo creo que también es un aspecto muy, muy importante. Entonces ahora yo creo que el líder es más un líder que, además de que efectivamente tiene que exigir porque los objetivos se tienen que cumplir, es un líder que también cuida de sus equipos. O sea, el cuidado forma parte también de ese día a día. O sea, se preocupa, está pendiente de las cosas sin ese control. O sea, confía. Yo creo que hay un liderazgo más de confianza y los equipos, cuando tú confías en ellos y les dejas ese espacio, dejándoles claros cuáles son sus objetivos, yo creo que la respuesta que se tiene es muchísimo mejor porque la gente al final entiende
que está donde debe estar, tiene claro hacia dónde tiene que ir y sabe perfectamente que la persona que tiene le está acompañando en ese proceso de crecimiento, no desde el control, sino desde un acompañamiento para que cada vez sea mejor. Entonces yo sí que creo que ha habido un cambio importante. Y oye, qué gusto escucharos, porque claro, viniendo de organización te sale ese punto de la organización tiene que acompañar y luego la visión cuando vienes de negocio y te encuentras lo que hay. ¿Y creéis que realmente lo hemos conseguido? Porque hoy hay veces que efectivamente en la pandemia, por narices, ¿no? Era como estamos todos en remotos, a ti tienes que confiar en tu equipo porque si no, o sea, tampoco los estás viendo constantemente. ¿Creéis que hemos conseguido ese equilibrio entre lo que es confianza, cuidado y el control sin llegar al micromanagement? Yo creo que hay herramientas para... A ver, en el mundo de las entidades financieras sabéis que es un ámbito muy acusado a nivel normativo, en constante cambio y con muchísima competencia. Entonces, la parte del control y de la supervisión es irrenunciable, tiene que formar parte de la ecuación sí o sí. Es que, de hecho, la normativa te obliga a controlar, desde el conocimiento de los empleados al cómo se ejecuta, absolutamente todo. Pero luego está la parte de cómo queremos que se haga, esa parte del liderazgo, esa innovación que genera autonomía que estaba comentando. Y nuestro esfuerzo tiene que estar en integrar los dos conceptos. ¿Cómo lo estamos consiguiendo? Porque no puedo afirmar que lo hayamos conseguido en todos los ámbitos, pero ¿cómo lo estamos consiguiendo? Pues con una serie de palancas, por ejemplo, es principal el tema de el gobierno sólido de los procesos. O sea, el que los compañeros forme parte de las conversaciones con los compañeros, la productividad personal, la productividad grupal y la productividad departamental, que ellos sean conscientes de que su producción afecta a su departamento, afecta a nivel de entidad y de hecho estén volcados en los objetivos que son transversales. Para eso es muy importante el desarrollo profesional, el seguimiento del desarrollo profesional, donde se tienen esas conversaciones con los empleados, donde se les dice se les reconocen sus fortalezas y se les aplauden y se les dicen también cuáles son sus ámbitos de mejora. Y a partir de ahí, pues los itinerarios formativos o lo que corresponda para que ese perfil evolucione, ¿vale? Y otra cosa que nos ha ayudado muchísimo, y que duda cabe, es la dirección por objetivos. O sea, el que al final hayan unos objetivos medibles, consensuados con el empleado, accesibles, reales, que sean asequibles y que ellos vean claro que si consigo esto de esta determinada manera y no objetivos únicamente cuantitativos, sino también cualitativos, cómo se hacen, al final todo el mundo bien enfocado, bien dirigido, lo acabas consiguiendo. No siempre, pero ayuda muchísimo el disponer de todo eso, de todas esas herramientas y todo eso, por supuesto, con un correcto acompañamiento, reconocimiento y, en nuestro caso, la figura de los DGPs, que bueno, en cada entidad se le llama de una manera, los business partners de personas, nos están ayudando muchísimo a hacer ese enfoque personal de los empleados, porque hablan con todos los empleados, tenemos un número suficiente de DGPs como para ir con un calendario de agendas, de visitas, y más allá de lo que haga su responsable con él, que también se le ayuda al responsable, hay una relación directa entre recursos humanos y el empleado. Y ahí es donde se tiene también ese tipo de conversaciones, donde se detectan áreas de mejora, vamos a decir, y eso ayuda muchísimo a equilibrar la balanza entre el control, la autonomía y bueno, yo creo que evolucionamos favorablemente. Sí. O sea, yo creo, fíjate, que es clave lo que dices de los objetivos, ¿no? Como que antes eran los objetivos por los objetivos y ya está, y ahora el decir, no, esto forma parte de un objetivo común, de un propósito de compañía y eso yo creo que es bueno y eso sí que lo hemos conseguido. Hablemos un poco de fortalezas y retos, ¿no? Que nos planteamos ahora con el liderazgo. ¿Qué características creéis que tiene el líder que consideramos un líder inspirador? Gran pregunta. Superman. Bueno, yo creo que un líder inspirador primero tiene que ser coherente. O sea, yo lo que creo es que tiene que, o sea, como actúe, o sea, a veces hay personas que dicen una cosa, sus mensajes van por un lado y lo que luego hacen en el día a día
va por otro. Entonces, para mí, lo primero que tiene que ser un líder es coherente y consecuente. Es decir, lo que dice tiene que estar totalmente alineado con lo que luego hace en su día a día, proyecta en su día a día, tanto con los equipos como él a nivel personal y profesional. Entonces, para mí eso es fundamental. Luego estamos en un momento en el que todo está cambiando muy rápidamente. Yo creo que también otra característica de un líder debe ser la valentía a la hora de poder pues, tomar decisiones rápidas, incluso la vulnerabilidad también para poner encima de la mesa si en un momento dado se ha equivocado y tiene que decir con humildad, oye, pues por este lado no he acertado, esto que he decidido no es lo correcto y tengo que virar. Entonces, yo creo que esas son características que aparentemente parecen muy sencillas, pero no son fáciles de encontrar en las personas, porque no se suelen dar todas a la vez. Entonces, yo creo que un líder que tiene todo eso, al final es alguien que, un poco en línea con lo que estaba comentando antes, pues acaba cuidando de las personas, ayudando en su desarrollo personal y profesional, porque está cuidando desde esa visión que él pone encima de la mesa, poniendo pues eso, su valentía y su vulnerabilidad como persona, que al final lo tenemos todos, cada uno tenemos una posición, pero al final el corazoncito lo tenemos todos. Entonces yo creo que eso es lo que al final inspira a las personas que están luego debajo en una organización, que son muchas, porque el líder es uno y está el resto. Luego también yo creo que más allá del líder arriba del todo, al final las casas, las compañías están llenas de líderes en los distintos equipos. Y transmitir y trasladar todos esos valores también en cada uno de nuestros equipos es muy importante, porque al final todos, de alguna manera, estamos liderando personas. O sea, como decía Nieves, esto hay que bajarlo hasta abajo y todos tenemos nuestros equipos y es importante que todos seamos líderes inspiradores para los equipos, tanto si son de 2 personas como si son de 200. Entonces, yo sí que creo que eso son características muy importantes. O sea, hay personas que tengan el foco en las personas, que sean líderes, que realmente cuiden de sus equipos y para ello sea importante su desarrollo personal y profesional, que cuiden de que tengan una vida equilibrada, o sea, cosas que aparentemente son muy básicas, pero no se han puesto encima de la mesa hasta hace muy poquito. O sea, antes era trabajo, conseguir con resultados, tal, y todo eso, lo que nos estamos encontrando es que cuando tú tienes todo eso y cuidas de esa determinada manera y gestionas de esa determinada manera, los resultados llegan igual o mejor. Entonces yo creo que eso para mí sería lo que es un líder inspirador a día de hoy. Sin duda. Y qué gracia cuando dices, oye, parece que hablamos de un líder y en el fondo pues, líderes somos todos, ¿no? Y a mí me hace mucha gracia porque a veces cuando hablamos de liderazgo de los managers piensas en tu manager, ¿no? Como los que están por encima de ti y a veces no te das cuenta, o sea, piensa en ti mismo, ¿no? ¿Cómo estás haciendo tú de esas cosas que te gustaría que pasara con tus managers o los líderes que están muy, muy arriba? ¿Y qué parte puedes aportar tú, que también llevas equipos? ¿Cuál creéis que son las mayores brechas con respecto al liderazgo que podemos, iba a decir en el futuro, pero realmente al liderazgo que necesitamos ya? No sé. Tú misma. A ver, yo creo que hay una brecha importante en la gestión de las nuevas generaciones. O sea, yo creo que las nuevas generaciones tienen prisa, o sea, tienen una visión más cortoplacista a la hora de querer conseguir pronto un desarrollo o unos resultados. Y yo creo que hay una brecha con respecto a las personas que todavía las estamos gestionando y somos, como si dijéramos, de generaciones anteriores. Tenemos que luchar mucho y pelear mucho para que estas personas trabajemos mucho con sus managers para que les den ese espacio y no perdamos ese talento que es estupendo. Entonces, yo sí que creo que ahí hay una brecha que tenemos que trabajar mucho para hacer que los managers den espacio, mucho más espacio, para que el talento joven no sienta que va más despacio de lo que él a día de hoy está pidiendo. Luego también creo que hay que trabajar mucho en todo el tema de la empatía, de ser capaz de gestionar la diversidad, tanto a nivel generacional como a nivel, a todos los niveles, lo que es la diversidad en el amplio sentido de la palabra. Y también ahí creo que tenemos que trabajar mucho porque cada vez los equipos son más diversos. O sea, tenemos gente de todas las edades, tenemos gente de distintas razas, con distintas religiones. O sea, hay un más mix que no ha existido nunca en toda la historia.
Y creo que es muy importante que seamos capaces ahí también de ponerle foco y ayudar a todos nuestros equipos y a todos los líderes a saber gestionar eso para no perder ningún tipo de talento, porque cada vez hay más escasez de talento, que todos los que estamos aquí lo vivimos y lo sufrimos, y entonces yo creo que es muy importante poner ese foco. Y luego también creo que hay un punto que tenemos también que trabajar del tema de la inteligencia, o sea, todo lo que es la tecnología está fenomenal, pero tenemos que trabajar mucho en que la tecnología sea también humanista, o sea, que se conjuguen bien esas dos patas, lo que es la tecnología, la gestión de los datos y demás, con tomar decisiones basadas en todo eso, con eficiencia, pero también con un aspecto muy, muy humanista, muy ético, o sea, ese equilibrio. Yo diría que esas tres cosas son en las que más tenemos que trabajar. A ver, son brechas y, lógicamente, aquí los de formación y desarrollo tenemos mucho que hacer, ¿no? ¿Qué metodologías o qué creéis que es lo que mejor funciona cuando estos líderes, cuando tenemos que ayudarles a cambiar o a cubrir ese gap que pueden tener en temas de empatía, de tecnología y demás? Yo creo que en nuestro caso, como decía Raquel, ahora mismo están conviviendo 5 generaciones en la entidad, que se dice pronto, y la edad media de la plantilla pues está en los 48 años. Entonces nuestro esfuerzo es sabemos que nos tenemos que sobredimensionar durante unos años para incorporar y ser atractivos para el talento joven, y ese en sí mismo ya es un gap, el ser atractivos. Una entidad financiera para el talento joven. Antes éramos mucho más apetecibles, ¿verdad? Ahora pero sí, pero hace mucho. O sea, la memoria histórica en eso se ha olvidado por completo. Las nuevas generaciones no entienden el concepto de oficina bancaria. La parte de servicios centrales sí, pero vamos, y ahí no tenemos ningún problema en incorporar talento, pero lo que es oficina bancaria cuesta muchísimo que lo entiendan, y ahí nuestra gente de talento tiene un gap gordo que cubrir, y bueno, se va consiguiendo. Pero bueno, donde voy es que el tema del talento senior, o sea, digo 48, no estoy diciendo 50 no, estoy a 48. Hemos hecho planes de prejubilación, voluntarios, tal, pero a día de hoy nuestro esfuerzo es en esa atracción de talento, por un lado, el talento joven, y por otro lado, el conseguir que todo el talento senior, que de verdad no me gusta el concepto, pero para que nos entendamos, o sea, los expertos, los de 48 para arriba, que estamos ya, los expertos, tenemos que conseguir que haya un reskilling de esas capacidades. ¿Por qué? Porque la entidad lleva trabajando pues muchos años en digitalizar los procesos internos y los procesos de cliente, y eso nos está devolviendo un tipo de trabajo diferente. Teníamos una cantidad muy relevante de gente trabajando en temas totalmente transaccionales. Yo monto un préstamo, ¿sabes? Y eran especialistas en montar un préstamo, especialistas en recibo. O sea, cosas que ahora ya se hacen totalmente solas. Entonces, el conseguir que todo ese talento estupendo que tienen el conocimiento de la entidad, de los clientes, de los objetivos, que viven los objetivos internamente de nuestra cultura cooperativa, que no somos un banco cualquiera, somos una cooperativa, tengan las capacidades suficientes para adaptarse a esos nuevos trabajos, a esos nuevos procesos digitales, como estaba comentando Raquel, que de momento, bueno, ahí están, y los que han nacido digitales, pues maravilloso, pero los que no, pues hay que aprender. Entonces, formas en las que nosotros estamos haciendo eso, pues estamos incorporando, por ejemplo, todo el talento senior tiene sus propios itinerarios formativos, la parte digital ahí tiene muchísimo peso, el promover la movilidad interna, el publicar todas las vacantes internas y que cualquiera pueda optar de una posición a otra, y que además sepa cuál es el itinerario formativo que tiene que hacer para llegar a esa posición. El convertir a los senior talento de todo el talento, convertir a los senior en mentores de todo el talento joven. Estamos incorporando cientos de personas muy jóvenes, con muchas ganas, muchísima formación, pero que no saben hacer absolutamente nada el día cero. Entonces, nuestros formadores de inicio es el talento joven, los mentores, una vez que llegan a la oficina,
son talento senior, son el personal con muchísima experiencia, y luego el provocar foros de colaboración en general, en la que no hay los foros en 365, todos los proyectos se gestionan a través de 365, sin tener en cuenta la ubicación física, la posición ni nada de eso, foros además abiertos, y el promover el que hayan proyectos en los proyectos transformadores que hayan siempre perfiles senior y jóvenes. Pues eso nos está ayudando bastante. Pero en general se suelen complementar muy bien. A los seniors les encanta que haya talento joven, porque es que además lo aprenden todo. La parte que ellos tienen que aprender la aprenden de una forma muy natural. Y al talento joven le suele gustar muchísimo trabajar con gente que sabe todo lo que ellos no saben del sitio donde están. Porque ¿qué valores crees? Claro, hablábamos al principio como que en el pasado, ¿no?, estábamos más en el control y que ahora pues es un líder más, decimos, con empatía, vulnerabilidad y demás, pero ¿qué valores a lo mejor de esa parte más senior tienen que compartir con las nuevas generaciones y que igual se han perdido? Pues No, como quieras. yo creo que, a ver, lo he dicho, primero la visión a largo plazo. O sea, y en un mundo en el que estamos atendiendo a clientes es muy importante que se entienda que trabajamos para el cliente y que una mala venta perjudica a nuestros clientes. Entonces, la visión a largo plazo con el cliente, que tiene su propia dimensión, y eso es muy importante. El alineamiento con los valores corporativos de nuestra entidad, el compromiso, la cultura de esfuerzo, que es algo que pues, no viene de fábrica. Y nosotros, lo bueno que tiene toda esa convivencia generacional que os decía antes, que es una oportunidad maravillosa para que ese talento joven embeba de de esos valores que de verdad que los necesitan, porque lo que nos encontramos con el talento joven es mucho de si no me muevo, me muero, ¿sabes? O sea, que es que como llevé 2 años en la misma posición, ya considero que no tengo desarrollo profesional. Tienen que conocer su desarrollo profesional, tienes que ofrecerle toda una propuesta de valor que les convenza, pero sobre todo tienes que enamorarles se tienen que enamorar de la entidad, de nuestro propósito, de la forma en la que gestionamos a los clientes, y eso se lo está dando todo el talento senior. Yo me gustaría añadir a todo lo que ha dicho, que estoy totalmente de acuerdo, también la parte de la resiliencia. O sea, yo creo que el talento más senior, que a mí tampoco me gusta la palabra, somos unos jovenzuelos todavía, por Dios. Expertos. Con mucha madurez. Yo creo que la resiliencia también es o sea, el talento joven tiene muy poco aguante. O sea, yo creo que las generaciones más mayores, o sea, hemos aguantado mucho, tenemos mucha capacidad, sabemos gestionar mejor las frustraciones. Ellos están muy poco preparados para las frustraciones, todo lo quieren ya, rápido, y entonces yo creo que eso también es algo en lo que tenemos que trabajar, y un poco como decía, pues al convivir juntos y demás, creo que eso es una parte que también el talento senior le puede aportar al talento joven. Y luego el sentido de pertenencia, el orgullo de pertenencia de cuando tú estás en una compañía, pues la gente de Cajamar, la gente de Sanitas, todos los que estáis aquí con vuestras compañías. Ese sentido de pertenencia que al final te pone como un plus a la hora de trabajar. Otra forma de hacer las cosas, como si la empresa fuera tuya, que lo llevas ahí como los colores y demás, que eso la gente más joven, como siente que está de paso, que es como este proyecto hoy, mañana tengo otro, pasado. Oye, es una pena, porque aunque estén de paso, que no pasa nada, que estarán en muchos sitios, pero que mientras estés, ese sentimiento, que yo creo que era mucho más, lo llevábamos mucho más nosotros, yo creo que es importante tenerlo. O sea, vayas donde vayas, como que des lo mejor de ti mismo, porque a día de hoy este es mi sitio, luego mañana Dios dirá. Entonces yo sí creo que eso también es muy importante. Mira, decías resiliencia, y justo el otro día veíamos, ¿no?, el informe del World Economic Forum, que de las skills que hay que tener en el 2030 destacaban, aparte de IA, tecnología y demás, ¿no? Hablaban de resiliencia y de curiosidad y aprendizaje continuo.
los que estamos aquí nos preocupa mucho eso, ¿no? ¿Cómo podemos hacer que en las organizaciones, que nuestros líderes, o sea, primero sean el ejemplo, ¿no? Hablabas antes, es importante que prediquemos con el ejemplo, pues ellos se preocupen por su propio aprendizaje continuo para que luego en la compañía ese aprendizaje continuo sea algo natural. No sé si habéis vivido vosotras muchas veces, ¿no? Los dos de formación es, oye, mi jefe me ha dicho al final que ya si eso, que lo vea grabado, ¿no? O sea, es como hay mucho interés por que determinadas personas participen en programas formativos y llegado el último momento, tenemos mucho lío, mira a ver si te lo graban y lo ves luego, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos hacer para que el aprendizaje continuo se entienda como una skill súper necesaria para poder llegar al liderazgo del futuro? Pues nosotros hay dos palancas principales que estamos utilizando para promover la formación desde dentro y que simplemente sea una necesidad, que la gente acuda a ella porque lo necesitan, ¿vale? Y una es, lo comentaba antes, lo del desarrollo profesional. Los líderes tienen que conocer las debilidades y las fortalezas de su gente, pero esa evaluación del desempeño es 360, de forma que el líder conoce aguas abajo pues esas debilidades en la formación y tiene la obligación de hacer ese seguimiento con los compañeros y tener una conversación con ellos para cuáles son los acuerdos de mejora que se comprometen a hacer y tal, pero también de los colaboradores hacia los líderes, ¿vale? Y además de una forma totalmente anónima. Que no se sabe quién ha dicho qué, ni lo leen, pero sí que hay un diagnóstico de, pues, tengo este problema con este líder o esto otro. Eso nos ayuda a plantear formaciones de todo tipo, que cuando hablamos de formación no estamos hablando de formación teórica, estamos hablando de eminentemente práctica, de coaching, mentorados, simulacros en algunos ámbitos, pues lo que se requiera para reconducir la situación de ese líder. Y la segunda palanca, que nos está funcionando maravillosamente bien y está promoviendo la movilidad interna, es la rotación a todos los niveles. O sea, de hecho, yo era directora de organización hace año y medio y estoy en recursos humanos. Y no soy una excepción. O sea, a alto nivel, en la alta dirección se hace y con el resto de ámbitos también. Eso lo que está provocando es una movilidad interna que es que llegas a una posición en la que estás base cero y estás rodeada de gente que sabe muchísimo, de especialistas, pero te obliga a tirar de la formación, ¿vale? Y eso está funcionando estupendamente bien. Al agua, patos. Necesidad absoluta. Sí. Está funcionando muy bien. Muy bien. Bueno, nosotros lo que hemos hecho es, para nosotros la formación es súper importante y lo que hemos hecho es ponerlo dentro de los objetivos del líder. O sea, de hecho, tenemos separadas, esto es relativamente nuevo, las evaluaciones las conversaciones de evaluación del desempeño van por un lado y las de desarrollo por otro para ponerle foco al tema de la formación. Entonces, esto está dando la vuelta totalmente a cómo se vive. O sea, realmente la formación es una inversión súper importante para hacer mejores líderes, mejores profesionales, mejores personas. Y entonces, con esta pequeña gestión, ha cambiado totalmente porque los distintos managers, que antes a veces pasaba un poco lo que tú comentabas, pues ahora saben que es que eso forma parte de sus objetivos. Y entonces le están poniendo un foco completamente distinto. Y les pasa a ellos con sus equipos y a los managers que ellos tienen con respecto a ellos mismos. Entonces se está viviendo de otra manera y vamos, está funcionando muy bien y la formación sigue siendo uno de los aspectos más importantes, mejor valorados en todas las encuestas que nosotros hacemos de clima y fundamental, o sea, fundamental. Ayer nos decían cómo éramos héroes anónimos los de formación. Es verdad, o sea que al final somos los que tenemos que hacer cosas para que se cubran esos gaps y tener los líderes que necesitamos. Me están diciendo que ya, ¿no? He visto este gesto. Ya lo he Yo visto también lo he visto. Dos o tres veces he visto a Carlos ya. No, ya al final yo creo que estaba ahí. Has estado muy Pues, sutil, ¿eh? Muy bien, Sí. muy bien. Que pues nada, lo dejamos aquí. Oye, muchísimas Muchísimas gracias. gracias. Y gracias Un a todos los que estáis aquí y a los que estáis en remoto, pues compartiendo este momento. Muchas de gracias verdad. a vosotros. Gracias.